El mes de septiembre ha sido un mes difícil, principalmente para la Ciudad de México, ¿no? Pero para la República Mexicana, imagínense que en septiembre entró este huracán Gilberto que atravesó toda la República, causando gran devastación, con pérdidas de 880 millones de pesos nada más. Y también en el mes de septiembre tuvimos los problemas estos del terremoto de la Ciudad de México, que dejó millonarias pérdidas también, personas, una devastación tremenda. Ahora nos enfrentamos también en este mes de septiembre a dos ciclones muy fuertes que están en posibilidades de convertirse inclusive en huracanes, ya estando en la parte norte de la República y formándose un tercero en el sureste mexicano. ¿Qué tanto estamos preparados para estas situaciones, no solo a nivel nacional, sino en la República Mexicana? El día de hoy agradecemos muchísimo a la diputada Gabriela Salido Magos. Ella es presidenta de la Comisión de Protección Civil en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el que nos tome la llamada. Diputada, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo a tu auditorio, siempre es un placer. Oye, aprovechando que me das la oportunidad, sí. Fíjate que ahorita que te escuchaba, estaba yo pensando la última vez que platicamos respecto al volcán, a los temblores, y la realidad es que hoy la situación que tenemos en el Distrito Federal y el riesgo es justamente porque no hemos trabajado en materia de prevención, considerando lo que hemos hecho de la ciudad y de la tierra de la ciudad, y la consecuencia que esto tiene en las condiciones que hoy vivimos. Y me explico. Hoy estamos viviendo en una capa de concreto que no permite la absorción del agua, y eso pone en riesgo permanentemente el subsuelo y las posibilidades de un sismo mayor con mayores consecuencias. Pero también tiene otro tipo de consecuencias. Las inundaciones hoy de Iztapalapa, esa zona de la ciudad, se ha vuelto como una gran olla que concentra toda el agua, y precisamente por eso tenemos ese tipo de problemas. O sea, la mal planeación de la ciudad y lo que hemos hecho con ella y el subsuelo de la misma en los últimos años nos llevan a tener a dos riesgos diametralmente distintos, pero igualmente peligrosos para la ciudadanía. Gabriela Salido Magos, obviamente esto se ha dado a través de muchísimos años. Yo creo que desde que se empezó a construir la Ciudad de México, con la llegada de los españoles que fueron cubriendo con tierra, y aún con los aztecas, que hacían las chinampas y fueron ganándole tierra a lo que era el lago de Texcoco, ¿no? de Tenochtitlan. Y indiscutiblemente estamos asentados en la Ciudad de México sobre agua, y esto súmale el deterioro que han tenido las lluvias. ¿Qué tanto se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como para que el Ejecutivo, el doctor Miguel Ángel Mancera, tome provisiones, ¿no? O previsiones al respecto, porque no tarda el momento en que tengamos una catástrofe de grandes consecuencias, ya que se ha estado esperando, se ve que viene acumulado. Por ejemplo, las compañías aseguradoras prevén que en cualquier momento venga un terremoto, un sismo fuerte. Y hay que recordar que el día de mañana se celebran casi 28 años, ¿no? del terremoto de 1985. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? Mira, primero que nada, quisiera comentarte, el día de ayer, el informe del doctor Mancera, a mí me hubiera gustado escuchar la relevancia y lo que se ha podido hacer desde que él llega en materia de protección civil. Fue un tema que no se mencionó. Eso es algo que preocupa y que nosotros vamos a seguir trabajando. Tú lo sabes porque lo hemos mencionado, tenemos el tintero para este periodo ordinario de la modificación de la ley del sistema de protección civil del Distrito Federal, pero tiene que ir mucho más allá. Si el gobierno de la ciudad no lo adopta como una política propia, que implique que el sello esté marcado desde la elaboración del presupuesto para el próximo año, donde ahí es donde verdaderamente se ve el interés del gobierno, ¿estás de acuerdo? Ahí es cuando le están poniendo pesos y centavos y está diciendo, este es el valor que yo le doy a la materia de protección civil. No para ver casos como los que vemos en Guerrero, donde fue más que evidente que el gobierno, a pesar de las cosas, cambió su prevención.
cosa distinta que vemos, por ejemplo, en Tabasco, donde hoy sí hay una cultura de prevención, y a pesar de tener las inundaciones tradicionales que otros años habían sido terribles, en esta ocasión no fue tan grave, precisamente porque ya estaban preparados. Nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Se han avanzado en algunos temas, pero hay muchos otros pendientes. Claro. Yo creo que eso es lo que hay que empezar a generar desde la Asamblea. Bueno, no empezar, porque realmente llevamos más de un año insistiendo en el tema. Y aprovecho la oportunidad, si me lo permites, para invitarlos a tu auditorio. El día de mañana tenemos un foro que se va a llevar a cabo en el Hotel Hilton, en el Salón Don Alberto, donde vamos a estar hablando justamente en referencia a los 28 años desde los sismos del 85, pues las buenas y las malas experiencias, lo que hemos aprendido y para dónde tenemos que ir caminando, incluyendo temas como la materia de construcción, por ejemplo, en el Distrito Federal. Sí, hay que hacer cultura al respecto, ¿no? Porque no podemos olvidar lo que ha sucedido y no sabemos qué nos puede deparar el destino. En cualquier momento pudiera llegar esta gran catástrofe que se está previendo. Vemos que el doctor Miguel Ángel Mancera solicita al gobierno federal formar un fondo capital, le llama, ¿no? Para esto de las marchas y las afectaciones que se tengan en los comercios y poder resarcir a quienes se le cause un daño. Pero ¿hay un fondo ya instituido? ¿Con qué dinero se está surtiendo en caso de que haya una catástrofe de gran magnitud en la Ciudad de México? Hay un fondo que está constituido desde el 2010 y que no se le ha asignado presupuesto de manera formal. O sea, está el fondo, pero no tiene fondos. Exactamente. Necesitamos justamente, por eso te decía, la visión del gobierno en la materia tendrá que verse desde el momento en el que presente su propio presupuesto. Porque aunque la Asamblea aprueba, pues tú sabes perfectamente que hay una serie de corrientes al interior que pueden tener visiones distintas y pretender la asignación presupuestal en otros temas menos prioritarios desde su punto de vista. Por eso es que el gobierno de la ciudad tiene que tomarlo como suyo y ponerlo en blanco y negro desde el momento en el que presente ya la iniciativa de presupuesto de ingresos y de egresos de la ciudad. Y entonces, en esas inundaciones que ha habido por toda la situación climática que estamos viviendo en estos días, el gobierno del Distrito Federal tampoco tiene esos fondos asignados para poder sacar al buey de la barranca, ¿no? O sea, sí hay recursos. Si tú te fijas, en Iztapalapa hubo recursos asignados tanto del gobierno federal como de la propia delegación, pero el fondo de contingencias concretamente no tiene el presupuesto asignado. Entonces sí se obtiene recursos de otros lados, pero no tenemos ese fondo funcionando como debería de funcionar. ¿Y cómo hacer para que la Asamblea del Distrito Federal obligue a que se constituya ese fondo? Porque, mira, es inevitable que va a llegar una situación de crisis, y más como está la ciudad, donde se está construyendo sin ton ni son, y en un momento determinado se autorizan en lugares que el plan de desarrollo permitía nada más construir 3, 4 pisos, edificios de 25, 30 pisos, ¿no? En la zona sísmica, por ejemplo, lo que es Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Hidalgo, donde de 25, 30 pisos, ¿no? Y era desde 1985, grandes edificaciones están levantando monstruos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eso tiene que ver en materia de desarrollo urbano, incluso con la suspensión de la norma 26 por la CEDUBI. Pero sí te puedo decir una cosa: cuando yo he cuestionado en repetidas ocasiones al secretario de Desarrollo Urbano sobre los criterios para la redensificación de la ciudad, creo que alguna vez tú y yo lo comentamos, los criterios del secretario son servicios, transporte y los CETRANS, incluyendo obviamente el tema de valor de uso del suelo, el tema comercial, pero en ningún momento considera el atlas de riesgo como un elemento necesario de evaluación en la autorización de esta redensificación de la ciudad. Ese es un tema que sí preocupa, porque si el propio secretario de Desarrollo Urbano no lo tiene en el radar, pues en manos de quien estamos, ¿no? Sí, ahora también te comento, para la segunda semana de octubre, su servidora estará presentando un punto de acuerdo, nos estará solicitando los fondos necesarios para, pues no nada más para, para el, se me fue el nombre.
de lo que estábamos hablando de este fondo justamente de prevención, sino adicionalmente ya se le solicitó tanto a las delegaciones como a la propia Secretaría, como al Cuerpo de Bomberos, requisitos, de tal suerte en la que al margen de la propuesta de la Secretaría de Finanzas, bien, nosotros estemos poniendo también ya de una vez una propuesta en la mano, claro, en el escritorio, para que sea valorada. Pues bien, ahí estamos. Te agradezco muchísimo, Gabriela Salido Magos, que nos hayas proporcionado esta información y le vamos a dar seguimiento a lo que nos estás comentando, ¿eh? Te vamos a buscar a lo largo de estos días para que nos vayas comentando cómo van esas propuestas que ustedes hacen y si prosperan, ¿no? Pues como siempre será un gusto y te agradezco mucho la oportunidad de transmitirle a tu auditorio lo que estamos haciendo desde la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias. La diputada Gabriela Salido Magos, ella es presidenta de la Comisión de Protección Civil.